Hola, buenos días. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien, por favor? Sí. Hola, chicos, ¿se me escucha? Eh, gracias. Bueno, no puedo compartir pantalla, no sé por qué. Buenos días, Melissa. Buenos días, mi gusto. A ver, tutor, si me podría permitir compartir pantalla. Buenos días, Dylan. No puedo compartir pantalla. ¿Sí? Imagino que no voy a empezar. Por favor, porque estoy queriendo proyectarlos, ¿verdad? No. Al tutor, si me permite compartir pantalla. Ahí estamos en la clase correcta, ¿verdad, chicos? Voy a salir que ingresar a por eso. Voy a activar. Sinceramente, no sé qué pasa. No puedo activar el micrófono. Ya está. Ahora sí, me escuchan nada. Disculpen que. Bueno, les decía que en primer lugar saludándolos a todos que están aquí en el chat. Génesis, Miluska, Dylan, Carla, Andrea, ¿no? Buenos días y buenos días a todos los que están aquí conectados. El día de hoy tenemos pues un repaso general, un curso bastante rápido, ¿no? Que pues ya termina el día de hoy. Habíamos iniciado el curso diciendo que el formato de la PRE es el que aplica en la PRE es el formato de ECO. Esta es una modalidad de examen
creada por la OCA, que es la Oficina de Admisión de la Universidad de San Marcos. Y claro, está pues compuesto de ¿no? de las palabras destrezas cognitivas, ¿no? Es el acrónimo. Y bueno, le llaman el formato de. Y esto quiere decir que nosotros, el conocimiento que se imparte en San Marcos, lo que tratamos es de que los alumnos piensen, no memoricen, sino hacerles pensar, y tal vez por ello es que algunos textos en nuestro caso, en nuestro curso, pues son de a veces alguna dificultad, ¿no? Pero todas ellas llevan conocimiento adicional, ¿no? No solamente leemos por leer, sino también vamos aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Bien, entonces decimos que esta prueba del formato de ECO no se sienta, no se basa en la memoria, sino en el desarrollo de nuestras habilidades mentales. ¿Cómo integramos este formato de ECO en el curso de habilidad verbal? Pues lo hacemos mediante la implementación de una tipología de texto en el curso. Y pues son 5 en el examen, pues vienen 5 ítems, ¿no? Son 5 los ítems que se plantean en cada texto también, los cuales se corresponden con los niveles de comprensión lectora. Hay una pregunta siempre de la jerarquía textual, ¿cuál es el tema del texto? O preguntamos cuál es la idea principal del texto, ¿no? Luego hay una pregunta por el sentido contextual, por ejemplo, esta frase que está resaltada en negrita o la palabra que está resaltada en negrita, ¿qué denota, qué connota, ¿no? De acuerdo al contexto. Luego, pues hay una pregunta de inferencia, ¿no? O sea, ¿qué se puede inferir? ¿Qué se deduce? ¿No? ¿Qué se desprende? Siempre tenemos esas preguntas, ¿no? Luego, la cuarta pregunta es por incompatibilidad, si es compatible o incompatible con lo que se dice en el texto, ¿no? Hay una afirmación, entonces, dentro de las alternativas, pues encontramos una por la cual nos están preguntando si es compatible o compatible con el texto. Y finalmente, la quinta pregunta es una pregunta de extrapolación, ¿no? Pues hacemos un giro a las afirmaciones del texto, ¿no? Y lo aplicamos. ¿Qué pasaría ¿no? Si lo aplicamos en otra época, en otra disciplina, ¿no? En otra situación? Bien. eh, Luego, ¿cuáles son los tipos de texto que hemos estado leyendo, ¿no? Siempre tenemos un texto mixto, un texto dialéctico, un texto en inglés, ¿no? Normalmente vienen 2 textos en un inglés básico, ¿no? El texto dialéctico, pues se presenta una posición A y otra posición B. 2 autores que pues polemizan acerca de un mismo tema y cada uno expresando su posición, ¿no? Un acuerdo o un desacuerdo. El texto mixto es pues donde presentamos un texto acompañado de una imagen que puede ser un cuadro estadístico, incluso una viñeta, ¿no? Eh, una imagen, no sé, pues una pintura, un dibujo. Bien. Luego, podemos decir, bueno, acá tenemos qué consiste el texto mixto. También hay un ejemplo. Por ejemplo, aquí hablamos de la morfología del mar peruano, acompañado de una imagen donde hay determinados datos acerca del mar, ¿no? Aquí se conjuga una lectura con algún tipo de contenido visual, que es una imagen, discontinuo al desarrollo del texto.
Y este tipo de texto pues, demanda la capacidad de procesar información presentada en dos formatos distintos, pero siendo que son dos formatos distintos, están articulados, ¿no? Por el tema. Y luego, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de texto mixto. Tenemos una imagen, la voy a echar Darwin y a Darwin, bueno, y sobre Darwin, lo que dice Darwin, ¿no? Está en el texto. Bueno, en lo que sí tienen que prestar atención cuando tenemos un texto mixto es de qué va la pregunta, ¿no? Porque a veces nos dicen que de acuerdo con lo que dice el texto, ¿no? Entonces hay que prestar atención. La respuesta sacada del texto. A veces nos dicen por la imagen, nos preguntan, ¿no? Entonces solo de la imagen. A veces nos dicen del texto y la imagen. Entonces hay que combinar los datos del texto y la imagen, ¿no? El texto mixto es la unión de la lectura, es la parte escrita, y la imagen que constituye el componente visual. ¿Cómo abordamos un texto mixto? ¿Cómo debemos abordar un texto mixto? Para decodificar la significación adecuadamente, pues se debe recordar que la lectura e imagen constituyen una unidad, es decir, deben ser vistas en su totalidad y como una totalidad. También se requiere leer de qué va la pregunta, de qué va la pregunta, ¿no? Entonces se requiere leer el enunciado de la pregunta para determinar si se interroga por la lectura, por la imagen o por ambas, ¿no? Por texto e imagen. La imagen exige ser descifrada como si fuera un texto. No basta con mirar y ver, ¿no? La información que brinda, sino que es también importante analizar la imagen detenidamente, ¿no? Los detalles, lo que insinúa la imagen también, ¿no? Y claro, combinado con el texto podemos inferir qué insinúa la imagen, ¿no? Bien, y cada tipo de imagen pues, que puede acompañar un texto mixto es diferente, ¿no? Puede haber un cuadro, un esquema, una caricatura, una infografía, cuadros estadísticos, ¿no? Y esto de que sea imágenes diferentes demanda también habilidades diferentes. Eh, Vamos a leer el texto de Darwin para responder un par de preguntas que tenemos como ejercicio. Dice lo siguiente: a Charles Darwin, vamos a ampliar esto. A Charles Darwin se le ha acusado de inspirar la eugenesia y el genocidio nazi. Y tanto el capitalismo como el marxismo lo han reivindicado para sí, tirando de diferentes hilos. En suma, lo que se ha hecho con Darwin, de manera malintencionada, es una tergiversación de sus postulados científicos sobre la evolución de los seres vivos, tal como la idea que plantea que el naturalista inglés sostuvo que el hombre desciende del mono, lo que no forma parte del darwinismo en absoluto. En El origen de las especies, Darwin no abordó el linaje humano, pero al día siguiente de publicarlo, sus detractores ya decían que el hombre viene del mono. Esto dio pie a que los detractores de Darwin lo ridiculizaran en caricaturas
que mostraban al eminente científico convertido en un simio peludo. Posteriormente, en El origen del hombre, Darwin intentó aclarar esa malinterpretación al plantear la hipótesis de que humanos y simios descienden de progenitores comunes y no uno de otros. Pero esto no importó para sus detractores, quienes siguieron burlándose de él. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a repasarlo. Nos dicen que a Charles Darwin se le ha acusado de inspirar la eugenesia. La eugenesia es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. Bien, volvemos a repasar entonces. A Charles Darwin se le ha acusado de inspirar la eugenesia y el genocidio nazi. Como que ustedes saben que en el tiempo del nazismo, lo que decía Hitler y el movimiento nazista es que pues había una raza superior, que era la raza aria, ¿no? La raza de los alemanes puros, los blancos, ¿no? Y que por ello es que empezaron a matar a los judíos, ¿no? Porque era una raza inferior, lo que tenía que hacerse era, entre comillas, pues, mejorar, que impere en el mundo la raza superior, ¿no? Bien, volvemos a repasar entonces. A Charles Darwin se le había acusado de inspirar la eugenesia y el genocidio nazi, y tanto el capitalismo como el marxismo lo han reivindicado para sí, tirando de diferentes hilos. Dice acá, en suma, lo que se ha hecho con Darwin de manera malintencionada es una tergiversación de sus postulados científicos sobre la evolución de los seres vivos, tal como la idea que plantea que el naturalista, es decir, Darwin, sostuvo que el hombre desciende del mono, lo que no forma parte del darwinismo en absoluto. Entonces, ¿qué están diciendo? Que de manera malintencionada han tergiversado, eh, pues, la publicación, bueno, la afirmación que hacía Darwin en sus publicaciones, ¿no? Diciendo que, pues, Darwin había afirmado que el hombre desciende del mono, ¿no? Y esto lo habrían hecho de manera malintencionada, tanto la gente, pues, que defiende el capitalismo como el marxismo. ¿Sí? En El origen de las especies, que es el libro de Darwin, ¿no? Es un libro de Darwin. Darwin no abordó el linaje humano, pero al día siguiente de publicar su libro, sus detractores, ¿no? Los enemigos intelectuales, digamos así, ya decían que el hombre viene del mono. Y esto dio pie a que los detractores de Darwin lo ridiculizaran en caricaturas como las que ustedes están viendo ahí, ¿no? A Darwin, pues, un mono, ¿no? Colgado del lado. Esto dio pie a que los detractores de Darwin lo ridiculizaran en caricaturas que mostraban al eminente científico convertido en un simio peludo. Posteriormente, en su siguiente libro, El origen del hombre, pues Darwin intentó aclarar esa malinterpretación, esa tergiversación, ¿no? Al plantear la hipótesis de que humanos y simios descienden de progenitores comunes. O sea, ¿qué es lo que había dicho entonces Darwin? Que humanos y simios descienden de progenitores comunes y no unos de otros. O sea, no que el ser humano o los humanos descienden de los simios, ¿no? Pero esto no importó, los detractores que siguieron burlándose de él, ¿no? Bien, y más adelante están nuestras preguntas. El tema central que aborda el texto mixto, texto-imagen, es A, la ridiculización de Darwin por la malinterpretación de sus ideas evolutivas, o B, la propuesta científica de Charles Darwin en su libro El origen de las especies. Creo que eso está fácil de responder, chicos. A ver, pon el chat. La A, no, entonces Cecilia. Ahí viene Cecilia, gracias.
La A dice Carlita, Gabriela también. ¿No? Vamos a estar pendiente esta respuesta. Vamos por la que va en en la siguiente diapositiva para que lo vean. Nos quedamos con la alternativa A, ¿no? Vamos con la pregunta 2. De acuerdo con el texto, el término venir, ¿qué connota? Porque el hombre viene del mono. ¿No? El texto decía, está mucho texto. Sus detractores ya decían que el hombre viene del mono. ¿No? Este venir, ¿qué connota? Procedencia u origen. Si uno me gusta, entonces la A, o si no, mono, o sea, origen es un mono. ¿No? Bueno, ahora nos quedamos con la alternativa, bueno, acá están en baile, y ¿no? Y después, vamos con la pregunta 3. Deja que me con las respuestas. 3. Respecto a las ideas expuestas en el texto y la caricatura, nos pregunta por esta imagen, es incompatible sostener que esta refleja fielmente la propuesta científica de Darwin, porque A. La caricatura se elaboró durante la pugna ideológica entre el capitalismo y el marxismo. O B. La caricatura se condice con la absoluta incomprensión de los postulados de Darwin. Esto está sencillo, ¿no? Dice la B. La combinación la B. Pues, ¿alguien más? Seguimos. Estamos haciendo porque el tiempo nos da mucho, chicos. Tienen ahí las respuestas correctas, ¿no? El tema central, pues, es la ridiculización. Ya, la diferencia entre denota y connota, denota, cuando te dicen qué denota, te están preguntando por el significado literal. ¿Qué significa? Si lo que dice el diccionario, digamos, ¿no? En cambio, connota es cuál es el sentido, qué implica. Como les decía yo, eh, si alguien te regala una rosa roja, ¿qué connota? ¿Qué significa esto? El hecho de que te regalen una rosa roja. O te pueden regalar una rosa blanca, ¿no? De repente te peleaste con alguien y te regalan pues, una flor blanca como diciéndote, ¿qué significaría la blanca? Pues que quiere la paz, ¿no? Es no estar peleado, digamos, ¿no? Y una rosa roja, ese color connota o connota amor, ¿no? O el hecho que, por ejemplo, a las personas que protestan le dicen rojo, ¿qué connota? Ah, eres un rojo. Y ya le están dando otro sentido, ¿no? Al color. Como, bueno, eres terrorista, ¿no? Eso es la diferencia. En cambio, la denotación es el significado literal. ¿Qué significa, por ejemplo, no sé, alguna palabra, cualquier palabra, ¿no? Y es como que te pregunten por, no sé, pues diríamos, un sinónimo, ¿qué significa literalmente? ¿No?
es la denotación, ¿sí? A ver, si la 2, claro, si denota, ujú, sería la procedencia. En este caso, pues, como me está preguntando por el origen, cuál es el principio, de dónde venimos, por ejemplo, por nuestro origen. Bien. Y en la pregunta 3, pues, las ideas expuestas en el texto y en la caricatura es, dice acá, respecto a las ideas expuestas en el texto y en la caricatura es incompatible sostener que esta refleja fielmente la propuesta. Claro, ¿por qué razón? Porque la caricatura, pues lo que está demostrando es la absoluta incomprensión, ¿no?, de los postulados, dar una dicha, ¿no? Muy bien. Bien, ahora, pues tenemos otro tipo de texto, es el dialéctico, como les decía, se conoce como texto dialéctico aquel que presenta dos posiciones, dos escritos con argumentos disidentes, ¿no?, que están en desacuerdo en torno a un tema común, ¿no? Hay una polémica. Y se presentan en nuestros materiales como texto A y texto B. Y al relacionar dos escritos de posturas diferentes, de posturas disímiles, que discrepan sobre un tema común, el texto dialéctico pues demanda la capacidad de involucrarse objetivamente en la discusión que enmarca pues ambas lecturas, ¿no? Involucrarse objetivamente, no dejamos llevar por nuestras creencias, sino a ver cada posición cuál es su argumento, ¿no? ¿Cómo abordar un texto dialéctico? Es necesario determinar cuál es la posición, ¿no?, de cada autor y ubicar en el texto la tesis que postula, ¿no?, la tesis principal, ¿no?, lo que él sostiene. Luego hay que definir la postura de los autores, se debe inferir cuál es el tema en discusión, es el tema en el cual ellos polemizan, en torno al cual polemizan, y en qué contexto se enmarca esa polémica. Eh, Bien, acá, bueno, si tienen alguna pregunta acerca del texto dialéctico, creo que no es muy complicado acá, y ya todos ustedes saben que el texto en inglés también viene, y esto no requiere que el estudiante domine absolutamente una segunda lengua. Únicamente se busca que a partir de una serie de procesos inferenciales, el alumno o el postulante consiga descifrar, ¿no?, la información necesaria para responder a las preguntas. ¿Y por qué decimos que es un inglés básico? Porque pues a San Marcos postulan pues jóvenes de todos los rincones del país, ¿no? Y ustedes saben que el nivel de la educación difiere en todos los lugares de nuestro país, ¿no? Y sobre todo hay mucha deficiencia en el interior del país, ¿no?, en los pueblitos recónditos. Entonces, por eso solamente se trata de dar textos con inglés básico, y en algún caso, si hay alguna dificultad, pues viene una especie de, bueno, en un caso, otra alternativa es que viene una traducción, o en otro caso viene un vocabulario, ¿no? Y en el texto en inglés, pues, ¿cuál sería cómo debemos abordarlo? Pues, primero,
debemos aprovechar el conocimiento de las raíces similares, ¿no? Ya que tenemos, nosotros manejamos ya desde chiquitos ciertas palabras, y vamos viendo, ¿no? El origen, las raíces de las palabras que proceden del griego y del latín, tanto en español como en inglés, para deducir qué significan, ¿no? Luego es necesario considerar que ciertos sufijos o prefijos, ¿no? Son cruciales en la formación de palabras en inglés. Por ejemplo, eh, full, fly, les, ¿no? Entonces, conociendo, teniendo bien, ¿no? Claro lo que significan estos sufijos o prefijos, ¿no? O sea, los comienzos de las palabras o los finales de las palabras, ¿no? Pues podemos deducir qué significa, si es que no supiéramos, ¿no? Luego, la sintaxis en inglés es determinante para comprender el significado. Expresiones como, por ejemplo, hay frases, ¿no? Que debemos de aprendérnoslas así como frases en su significado. Si si vamos a determinar qué significa para cada palabrita, ¿no? Entonces, no va a ser correcto. Una cosa es decir house cake o cake house, es diferente, ¿no? No son iguales. Entonces, hay que aprenderse el significado. Hay ciertas frases en inglés que es mejor saberlas, así como se pronuncia y el significado exacto, ¿no? Bien, ahora vámonos a nuestros materiales. Tenemos textos que leer. Deme un segundito, por favor, para publicarlo. Y ya está. Tenía dos textos cargados acá. Y ya está. Los ejercicios. Dice la siguiente lectura. A ver. A lo largo de un extenso proceso, los árabes habían ido recibiendo los fundamentos de la cultura, la filosofía y la ciencia griega, y los supieron incorporar al legado cultural, filosófico y científico que transmitieron a Occidente. A través del helenismo y posteriormente del cristianismo, de habla griega de las iglesias orientales, especialmente nestorianos y monofisistas, quienes realizaron las primeras traducciones siríacas de la filosofía griega. Los árabes se inician en la filosofía y en la ciencia, que desarrollaron en muchos de sus ámbitos y llevaron consigo a los países conquistados en su rápida expansión hasta la península ibérica. En contacto con ellos, los cristianos latinos inician el proceso de redescubrimiento y asimilación de los autores griegos
con los comentarios de los tratadistas árabes y se ponen las bases de la recuperación cultural y científica del occidente latino, que llevó hasta el desarrollo científico del Renacimiento y de la Edad Moderna Europea. La recepción del legado griego en el mundo árabe se había producido en dos momentos sucesivos y había tenido lugar en dos ambientes y culturas distintas. Los cristianos griegos orientales hasta el siglo VI-VII y las traducciones impulsadas por los califas musulmanes para hacer frente a las necesidades culturales y administrativas del califato de los abasíes. Con carácter previo al mundo musulmán, se desarrolla una labor de traducción de textos griegos a la lengua siríaca en los ambientes cristianos de Oriente por las necesidades sentidas por estos en el seno de la liturgia y los estudios propios de la vida cristiana, especialmente en el ámbito de la filosofía. A principios del siglo V después de Cristo, se nos cuenta en el peregrinaje a Eteliae que en los oficios litúrgicos celebrados en griego en Jerusalén se intercalaba la traducción al siríaco para que los fieles los comprendiesen. Por la misma razón debieron traducirse textos patrísticos y sobre todo el Nuevo Testamento. De Aristóteles se sabe que parte del Organon, junto con Cicerón de Porfirio, fueron traducidas al siríaco y fragmentos de los meteoros de Teofrasto solo se han conservado en esta lengua. La gramática de Dionisio Tracio fue vertida al siríaco y el Tratado de Agricultura Geopónica de Casiano Basso, traducido al árabe desde el siríaco, puede estar en la base de los tratados agrícolas árabes. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿De qué nos hablan? Dice que a lo largo de un extenso proceso, los árabes habían ido recibiendo los fundamentos de la cultura, la filosofía, la ciencia griega, ¿no? Y lo supieron incorporar al legado cultural, filosófico, científico que transmitieron a Occidente. Ese es el gran papel que los árabes han tenido, ¿no? Se han preocupado por la cultura, digamos así, ¿no? Pues de conservar conocimiento. Como ustedes, ellos tienen grandes bibliotecas, ¿no? Y bueno, los árabes entonces han ido recibiendo los fundamentos de conocimientos de filosofía, de ciencia griega, ¿no? Y lo supieron, como dicen, incorporar, ¿no?, a su legado cultural que transmitieron a Occidente. Sé que a través del helenismo y posteriormente del cristianismo de habla griega de las iglesias orientales, especialmente nestorianos y monofisistas, quienes realizaron las primeras traducciones siríacas de la filosofía griega. Los árabes se inician en la filosofía y en la ciencia que desarrollaron en muchos de sus ámbitos y llevaron consigo pues, a los países conquistados durante su expansión. Cuando hablamos de siríaco, eh, ¿de qué estamos hablando? Pues esas traducciones que se hacen en Siria. Eh, eh, pues allí muchos interesados, ¿no?, eh, en la cultura general, ¿no? En la cultura general me refiero, ni bien tenían noticias de que pues habían unos escritos en algún lugar, pues ellos estaban muy atentos para traducirlos. Y es más, se han conservado tanto las traducciones siríacas, ¿no?, las traducciones que proceden de los sirios, que incluso libros importantes, como dice al final del texto, ya no lo conocemos en el idioma original en que se escribieron. Y si los conocemos es porque se han conservado en esas traducciones. Bien, entonces volvemos a nuestro primer párrafo.
De que en contacto con ellos, los cristianos latinos inician el proceso de redescubrimiento y asimilación de los autores griegos con los comentarios de los tratadistas árabes. O sea, los sirios, pues árabes, ¿no? Eh, ¿Cómo es que llega incluso a la propia Grecia estos conocimientos, ¿no? De seguramente algunos escritos propios de estos lugares se deben haber perdido, pero cómo llegaron a, a conocerlos a través de la conservación que hacían los árabes, ¿no? De esas traducciones. Entonces, en contacto con ellos, como dice acá, los cristianos latinos inician el proceso de redescubrimiento y asimilación de los autores griegos, incluso ya venían con comentarios de los árabes, ¿no? Y se ponen las bases de la recuperación cultural y científica del occidente latino, que llevó hasta el desarrollo científico del Renacimiento y de la Edad Moderna Europea. No sé por qué antes, no sé si ahora podría ocurrir lo mismo, porque hace mucho tiempo que la humanidad no vive guerras, bueno, excepto en Rusia, pero siempre que un pueblo pues, vencía al otro, incendiaba las bibliotecas, ¿no? Como por ejemplo, la biblioteca de Alejandría era la más grande, pero la incendiaron, ¿no? Uno que otro fue rescatado. Igual, en la guerra con Chile, pues Chile incendió la Biblioteca Nacional de Perú, ¿no? Entonces, se destruye pues con lo que se puede estar guardando de conocimiento, ¿no? En publicaciones. Bueno, gracias a las traducciones griegas, nos están diciendo acá, pues los griegos, digo, sí, pues, los cristianos latinos, digamos, recuperan, ¿no? La cultura, digamos, la cultura científica, ¿no? Del occidente latino, que llevó hasta el desarrollo científico del Renacimiento y de la Edad Moderna. Y dice que la recepción del legado griego en el mundo árabe se habían producido en dos momentos sucesivos y había tenido lugar en dos ambientes y culturas distintas. Los cristianos griegos orientales hasta el siglo V y VI y las traducciones impulsadas por los califas musulmanes para hacer frente a las necesidades culturales y administrativas del califato de los abasíes. Bien, el asunto que al final nos dicen que gracias a estas traducciones siriacas es que podemos conocer, por ejemplo, de Aristóteles, dice, se sabe que parte del órgano, ¿no? Que es el de Aristóteles, ¿no? Junto con alguna de Porfirio y otros nombres de Teofrasto, griegos, ¿no? Se han conservado en esta lengua siria. Gracias a ellos que tenemos noticias de ellos. Bien, chicos, pregunta uno. ¿Cuál es el tema central del texto? Revisemos alternativa. Haciendo rápido para que no tiempo cuando siempre nos haga nada, ¿no? Ah, bueno, y para redondear lo que decía el texto, ¿no? Podríamos preguntarnos cómo se iniciaron los árabes en la filosofía, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Y en las ciencias, si con ellos no se inició, ¿no? Sino con los griegos, ¿no? Todo lo que llegaba de conocimiento y desarrollar en cualquier parte que tuvieran ellos acceso, pues ellos lo traducían, estaban ávidos de conocer, ¿no? ¿Cuál sería nuestra alternativa aquí? Pues les digo ya rápidamente, si no, vamos a pasar más grande el tiempo. La A. El tema central del texto es la influencia griega en la filosofía y ciencia arábica, en la ciencia de los árabes.
de todas maneras, al traducir, al tener acceso al conocimiento de lo griego, pues esa influencia ha quedado, ¿no?, en ellos, en los árabes, que los tradujeron, ¿no? Y es más, gracias a ellos que conservamos algunos. Entonces, el tema central sería pensar modo cómo los árabes, por ejemplo, se iniciaron en ciencia, filosofía, ¿no? Y esto pues se dio por influencia de los árabes a través de las traducciones de los siglos. ¿Cuál es la idea principal del texto? Ya sabemos cuál es el tema central, entonces la idea principal debe contener el tema central, ¿no? Toda idea principal contiene el tema central, ¿no? Y vamos diciendo que en el primer párrafo, por ejemplo, los árabes, dicen que los árabes se iniciaron en ciencia filosofía griega a partir de las traducciones siríacas de los textos helénicos. Gracias, Carlita dice que en la dice Carla. Ujú. Sí, sería la E. Los árabes transmitieron a Occidente una ciencia y una filosofía influenciada por los griegos. ¿Cómo así? Pues ustedes saben que los árabes se expandieron, llegaron inclusive hasta España, ¿no? Toda la península ibérica, y dominaron por cientos de años, ¿no? Eh, Asimilaron ellos la ciencia, la filosofía, toda la cultura griega, gracias a las traducciones que ellos se preocuparon en hacer, ¿no? Y pues el producto de esta asimilación fue el legado de que los árabes dejaron a Occidente durante y luego pues, de su expansión. Bien, pregunta 3. No, ya no tenemos 3. Vamos por otro ejercicio, chicos. Pues acá un ejercicio de sentido contextual. Ya saben que son frases o palabras que están en negrita en el texto por los que nos van a preguntar. Dice el texto: tras su sonrisa de ganador, nadie imaginaría que Melesio Maita alguna vez pensó en suicidarse. Es un sobreviviente de la tuberculosis. A los 19 años, ella le dio el primer golpe y Melesio cumplió con los 6 meses de tratamiento que le obligaban a tomar 11 pastillas diarias. La pesadilla de la tuberculosis volvió a los 24 años, cuando estudiaba aviación comercial. Otra vez las toses, esta vez sus pulmones lloraban sangre que le salía por la boca. Agotado de exámenes y consultas médicas que no daban con su diagnóstico, llegó a un hospital de Lima donde un doctor le dijo: lo tuyo no tiene solución ni tratamiento. Probablemente mueras como el pescado cuando lo sacan del agua y no puede respirar. Destruido y sobre un puente, pensó acabar con su vida, pero no lo hizo. Buscó una segunda oportunidad y la encontró en el quirófano de una clínica privada. El doctor Leonid Leca sostiene que la TBC se come los pulmones. En su avance produce cavernas donde el antibiótico no llega, lo cual genera en algunos casos versiones peores de la enfermedad, como la tuberculosis multiresistente a los fármacos
o MDRTB. Creo que es una lectura sencilla, pero sí, antes pues era complicado curar la tuberculosis. Ahora sí tiene cura. Aún cuando estés en esta etapa que dice al final, ¿no? Cuando la tuberculosis se haya hecho multiresistente a los fármacos, porque sí hay una etapa, pues en que ya ninguna medicina, ningún antibiótico, pues le hace nada ya, ¿no? Pero ahora, en la actualidad sí, el asunto es que hay que seguir el tratamiento. Es bastante duro, pero hay que seguir. Bien, acá las palabritas en negrito. Vamos a ver cuáles son las preguntas. El término golpe, que connota interrupción, adversidad, degradación, convulsión o contusión. ¿Y en qué contexto está? Dice lo siguiente. Habla de Melesio Maita, que es un sobreviviente de la tuberculosis. A los 19 años, ella le dio el primer golpe y Melesio cumplió con los 6 meses de tratamiento que le obligaban a tomar 11 pastillas. ¿A qué se refiere con primer golpe? ¿Qué connota? Sabemos que por primera vez la tuberculosis pues afectó, ¿no? A Melesio a sus 19 años. Mm, contusión más bien sería como una denotación, ¿no? No es la I. Interrupción no podría ser. Leamos el texto nuevamente acá, ¿no? Melesio Maite es un sobreviviente de la tuberculosis a los 19 años y que le dio el primer golpe. Melesio cumplió con los 6 meses de tratamiento que le obligaban a tomar 11 pastillas diarias. Algún significado que está asociado con golpe aquí es la B, chicos, adversidad. Digamos, a los 19 años, pues la tuberculosis afectó a Melissa Maita por primera vez. Es decir, a esa edad la suerte le fue adversa. ¿Sí? A ver, vamos por es la B, es la B, por la pregunta 2. La palabra pesadilla se puede reemplazar por, y dice acá, la pesadilla de la tuberculosis volvió a los 24 años cuando estudiaba aviación comercial. Aquí nos piden el sinónimo más o menos, ¿no? Se puede reemplazar por alucinación, hostilidad, aversión, desafección o aflicción. La pesadilla hace referencia a que le volvió la enfermedad, ¿no? La tuberculosis.
y tener tuberculosis implica pues el martirio de volver ¿no? a ese tratamiento de tomar 11 pastillas diarias y otras cosas. No, porque cuando ya te vuelve, es porque se ha hecho la bacteria o el bacilo, porque es el bacilo de Koch, ¿verdad? El bacilo se ha hecho más resistente. Muy bien, chicos, sí. Sí. Pasar la afección de la tuberculosis volvió a los 24 años, ¿no? Y no cambia el sentido, es una, bueno, por cada uno reemplaza. Muy bien, sí, es la E. Vamos a la pregunta 3. El sinónimo contextual de agotado es, lo tenemos aquí, dice, agotado de exámenes y consultas médicas que no daban con su diagnóstico. Llegó a un hospital de Lima donde un doctor le dijo, lo tuyo no tiene solución ni tratamiento. Porque cuando le volvió la tuberculosis a los 24 años, le volvió pues la tos, todo el martirio, ¿no? Sus pulmones lloraban ya sangre que le salía por la boca. Y agotado, pues, de exámenes y consultas médicas que no daban con su diagnóstico, llegó a Lima, donde un doctor pues, le dijo que su mal no tenía solución. Más hasta le dijo cómo iba a morir y todo, ¿no? Pobrecito, me lesionó ahí. ¿Cuál será el sinónimo contextual de agotado? No sé, pero me parece por el significado, ¿no? Esto está fácil, chicos. El término agotar, pues, indica que Melesio recorrió muchos hospitales, clínicas, laboratorios, ¿no? Sin que le dieran una solución a su problema. Quería saber qué tenía. Se cansó, ¿sí? Así es, así es. Gracias, Melissa. Está hastiado, cansado, cansado, harto. Persona se encendió. Pregunta 4. El término destruido implica, y acá lo tenemos como, perdón, como detener este. Dice acá, destruido, claro, porque le ha dicho el médico que su mal no tiene solución, e inclusive que va a tener una horrible muerte. Destruido y sobre un puente pensó acabar con su vida. Este destruido, ¿qué implica? Es casi como que nos dijeran que con no, casi, casi. La D, así es, la D. Sí, sin aparente solución, ¿no? O sea, destruido y sobre un puente sin solución. Luego que el médico pues, del hospital le dijera que su caso no tenía pues solución, ¿no? Que moriría pues ahogado, ¿no? Como cuando pues a un pez lo sacas del agua.
Él pensó que su caso pues ya no tenía solución y pensó en el suicidio, pero se dio felizmente una oportunidad, ¿no? Sí, vale, chicos, vamos ahora por la siguiente pregunta. El término caverna, ¿qué connota? Y está aquí, dice, la TBC pues se come los pulmones, destruye los pulmones. En su avance produce cavernas donde el antibiótico no llega, lo cual genera, en algunos casos, versiones peores de la enfermedad, ¿no? Se hacen multiresistentes. ¿Qué connota caverna? Un lugar donde el bacilo se protege, entra allí y se protege nada de ya nada más adelante, ¿no? Pero el decir que se cavernas, es decir, que está haciendo daño a los pulmones, en realidad les hace, no se dice pulmón, como orificios, ¿no? Como una coladera hacia los pulmones. Claro, sacas la placa, parecen cavernas, ¿no? Mm, en el ambiente de los virus, es verdad que en cada una de las cavernas ellos se tejen, se forjan las siglas, pero esta sería sobre todo una denotación, como dices, una cosa, chicos. La caverna que connota pero los órganos es la denotación. Ujú. Rafaela dice la infección el tipo, ¿no? El bacilo de la TBC, el bacilo de Koch, ¿no? Se hace resistente a la vacina, la destruye, y esto pasa cuando el bacilo orada los pulmones, ¿no? Hace orificios y se refugia y protege de las vecinas en esos momentos. Fue con nota la cámara una protección para la chicos. Vamos a tratar de correr ya. Un ejercicio de pregunta por incompatibilidad. Dice lo siguiente. Yo propongo que una organización sea creada por el Estado para quienes intervienen en la producción de televisión. Cualquiera que esté ligado a la producción televisiva debe tener una patente, una licencia, una cédula profesional que le pueda ser retirada de por vida cuando actúe en contravención de ciertos principios. Este es el medio por el cual yo quisiera que se introdujese finalmente una disciplina en esto. La que dijo Rafaela, la, la, la pregunta así. Entonces, yo propongo que una organización sea creada por el Estado para quienes intervienen en la producción de televisión. Cualquiera que esté ligado a la producción televisiva debe tener una patente, una licencia, una cédula profesional que le pueda ser retirada de por vida cuando actúe en contravención de ciertos principios. Este es el medio por el cual yo quisiera que se introdujese finalmente una disciplina en este campo. Quien quiera que haga televisión deberá necesariamente estar organizado, deberá tener una patente, y quien quiera que haga algo que no debería ser hecho, según las reglas de la organización y con base en el juicio de la organización, podrá perder esa patente. El organismo que tenga la facultad de retirar la patente será una especie de tribunal. Por esto, en un sistema televisivo que operase según mi propuesta, todos se sentirían bajo la constante supervisión de este organismo y deberían sentirse constantemente en la situación de que, si comete un error, siempre con base en las reglas fijadas por la organización, puede perder la licencia.
Esta supervisión constante es algo mucho más eficaz que la censura, porque la patente en mi propuesta debe ser concedida solo después de un curso de adiestramiento, al término del cual habrá un examen. Uno de los fines principales del curso será enseñar a aquel que aspira a producir televisión, que de hecho le guste o no, participará en la educación de masas, en un tipo de educación que es terriblemente poderoso e importante. De esto se deberán dar cuenta, quieranlo o no, todos los que participan en hacer televisión. Actúan como educadores, dado que la televisión presenta sus imágenes tanto a los niños y jóvenes como ante los adultos. Hace 8 años, en una conferencia, sostuve la tesis de que estamos educando a nuestros niños para la violencia y que si no hacemos algo, la situación necesariamente se deteriorará, porque las cosas se dirigen siempre por la dirección que presenta menor resistencia. En otras palabras, se va siempre por la parte que resulta más fácil, aquella en que uno se ayuda a superar un problema, reduciendo las obligaciones del trabajo. La violencia, el sexo y el sensacionalismo son el medio que los productores de televisión tienen más a la mano. Son el medio ya probado que siempre es capaz de captar la audiencia. Muy bien, ¿qué nos está diciendo acá? Esto lo escribe Karl Popper y en su artículo La televisión es mala maestra. Siempre, si ustedes preguntan inclusive a los responsables de las televisiones acá en el Perú, siempre van a decir que la televisión no es el encargado de educar. Quien es el encargado de educar es el Estado. No reconocen, como dice acá Karl Popper, que en realidad ellos sí son algo así como maestros entre comillas y debieran asumir esa responsabilidad y por ello, pues, juzgarse qué transmitir y qué no transmitir, porque están educando. Y no solamente uno educa a los niños, claro, los niños son más frágiles, ¿no? Para ser influenciados. Hasta los propios jóvenes, ya mayores, los adultos, también, o sea, todo el contenido que da la televisión influye. Ese influir significa, pues, en este sentido, acá en nuestro contexto, pues, entre comillas, ¿no? Educar, ¿no? En realidad, pues, tomamos ciertas cosas de lo que vemos en la televisión. Y como dice acá, así como vamos, estamos educando a nuestros niños, a las personas, para la violencia. Y esto lo ha dicho él en el año 94, o sea, ya casi, pues, ¿cuántos años? 20 años, ¿no? Y pues, pero la televisión nunca se hace responsable de lo que ven. Así que ellos siempre dicen que ellos no son los responsables de la educación. Y si no quieren que se influyan los niños, pues si no los padres cambien, tienen el control, ¿no? Siempre dicen eso, cambien, tienen ustedes el control. Y es que a veces uno si tuviese cable, que sé, y otras cosas, tendrían una salida, pero hay mucha gente que no tiene acceso a cable, a Netflix, no sé, ¿no? No tiene salida, entonces lo único que hace es sintonizar la televisión. Pregunta 1. La patente que propone Karl Popper es incompatible con, y repasemos a qué se refiere, está al inicio, dice, Popper dice, propone, ¿no? Propongo que una organización sea creada por el Estado para quienes intervienen en la producción de televisión. Cualquiera que esté ligado a la producción televisiva debe tener una patente, una licencia, una cédula profesional que le pueda ser retirada de por vida cuando cuando contravenga los principios, ¿no? Este es el medio por el cual yo quisiera que se estableciese finalmente una disciplina, ¿no? En la televisión. Quien quiera que haga televisión deberá necesariamente estar organizado, deberá tener una patente. Y quien quiera que haga algo que no debería haber hecho según las reglas, debería, pues, perder esa patente.
Yo voy a pedir la respuesta correcta, por decir, vamos a la calidad científica. Eh, Alguien dice otra respuesta, o comparten con lo que dice Génesis. No se refiere, a ver, la patente que propone Karl Popper es incompatible con eh, alguien dice o propone una alternativa diferente, chicos. Bueno, Génesis dice la C. Bien, a ver, en este caso, bueno, Carlos también dice que es la C. Son sí, o que no nos dicen que la patente que propone Karl Popper es incompatible con la censura estatal, sería la respuesta que me dice acá, que necesitarla la C, ¿no? Porque lo que está proponiendo Karl Popper eh, es que una organización, pues, sea creada por el Estado, pero para quienes intervienen en la producción de televisión, ¿no? Pero él no está diciendo que con eso que se les censure, sino que les pongan ciertas pautas, ciertas, que se organicen, ¿no? Sobre ciertas responsabilidades. Bien, vamos con la pregunta 2. Se infiere que para Popper sería incompatible sostener que la televisión debiera, incompatible, a ser una herramienta de educación ciudadana. Eso es compatible, ¿no? Dice que deben asumir que pues, son maestros en realidad, ¿no? Maestros entre comillas porque influyen, enseñan, sintonizan a los niños la televisión, tienen que sentirse reforzados, ¿no? Por ello, ¿no? Por todo el mensaje que se brinda a través de la televisión. B, está regulada por la mano invisible del mercado, pues de eso no hemos hablado, ¿no? A ver, la C dice ser administrada por una cierta dosis de disciplina, así es, eso es compatible. De tener una regulación por un grupo de expertos, si eso es lo que está proponiendo el que se cree, ¿no? Luego, orientarse a la prestación de la formación ciudadana, también. Lo incompatible sería, chicos, la B, ¿no? Entonces, Génesis está regulada por la mano invisible del mercado, eso no es lo que está proponiendo Karl Popper, ¿no? Porque lo que pretende Popper es introducir pues una disciplina, ¿no? En el ámbito de los medios de comunicación, ¿no? Ya, bien, vamos por la pregunta 3.
Para Popper sería incompatible sostener que la televisión debiera primar, que en la televisión debiera primar lo lúdico, lo filosófico, lo formativo, lo racional o lo pedagógico. Sí, sería la A, ¿no? Porque todo el que haga televisión, pues, participa en la educación de masas, como dice, ¿no? En Popper en el texto. En un tipo de educación participan, ¿no? Los que producen televisión. Entonces, aquí es incompatible decir, pues, que para Popper, ¿no? La televisión, en la televisión debiera primar lo lúdico. Tiene que ser más responsable porque tiene que ver con lo formativo, lo pedagógico, lo racional, ¿no? Bien, chicos, sí sería la A. Vamos ahora por el siguiente texto. Preguntas por inferencia. Dice lo siguiente, las tres partes que conforman poemas y antipoemas de Nicanor Parra son cantos a lo humano y a lo divino, poemas y antipoemas. Allí se intenta articular un lenguaje más cercano al habla y a la vida cotidiana, sustituir una poesía lujosa por una más alegre e irónica. Si algo caracteriza a los antipoemas es que en ellos no existe diferencia entre lo vulgar y lo culto, entre lo prosaico y lo poético, entre lo doloroso y lo risible. El antipoema es simplemente un poema al revés, inverso, donde se usan los elementos tradicionales en la poesía, de la poesía, rima, metro, palabras bellas, pero uniéndolos con otros típicamente prosísticos. Narración de anécdotas, palabras cotidianas, frases hechas, palabras feas. De este modo, el poema tradicional es caricaturizado mediante la hipérbole sardónica de sus rasgos más característicos. El antipoema es así una de las pocas respuestas que se puede dar en un mundo donde la poesía se vuelve cada vez más minoritaria y elitista. Es además una palabra irónica, porque todo aquello considerado sublime o hermoso por el hombre ha sido anulado por él mismo. ¿Cómo cantar a la naturaleza, celebrar al hombre o glorificar a los dioses en un mundo que ha hecho de la destrucción del medio ambiente, la violencia y la pérdida de fe sus características más saltantes? Para un poeta como Nicanor Parra, todo se ha vuelto problemático, empezando por el lenguaje y la literatura. Vamos, chicos, a ver rápidamente a nuestras preguntas. Con respecto al antipoema, se infiere que se pone de relieve su característica elitista, visión sublime, lenguaje en vivo, sentido irónico o naturaleza social. Dice en el texto que el antipoema busca caricaturizar, ¿no? Mediante un lenguaje irónico. Entonces, se infiere que se pone de relieve su. Un sentido irónico, chicos. Les digo rápidamente porque quiero que nos alcance el tiempo. La C, el lenguaje ambiguo,
No sería por lo que... la respuesta correcta es irónica, como les decía. El antipoema lo que busca es caricaturizar, ¿no? Mediante un lenguaje irónico, poner en su sentido irónico. ¿Sí? Y, ¿sí? Gracias, Cecilia. Ahí, Cecilia, gracias. Vamos a la pregunta 2. Se infiere del texto que los poemas tradicionales se soslayaba, es decir, se dejaba de lado, se quitaba. La 4, la 4 de la anterior lectura, la 4, no teníamos la 4, chiquis. Luis, no teníamos la pregunta 4, solo hasta 3 preguntas de la anterior lectura. Ahora estamos en otra lectura. La primera pregunta, pues la de... ¿Está bien, Luis? Sí. Tenemos solo 3 preguntas de la lectura anterior sobre pues, lo educativo que él asumía, ¿no? Como responsabilidad la televisión. Ahora estamos en otra lectura sobre los antipoemas y la primera alternativa, la primera pregunta, la D es la correcta. Vamos con la pregunta 2, que decíamos, se infiere del texto que en los poemas tradicionales se soslayaba, si se dejaba de lado o se evitaba, el ritmo armonioso, expresión metafórica, la frase estética, la tendencia melódica o el lenguaje poético. En el texto nos decían que lo que tradicionalmente, pues, lo coloquial es prosístico, ¿no? O sea, en prosa. ¿Qué quería decir esto? Que era, pues, ajeno a la poesía, ¿no? Podemos leer un poquito. Respecto a nuestra pregunta anterior, tenemos el párrafo. Cuando se habla de los poemas y antipoemas, allí se intenta articular un lenguaje más cercano al habla y a la vida cotidiana, sustituir una poesía lujosa por una más alegre e irónica. Luego nos dice, si algo caracteriza a los antipoemas, es que en ellos no existe diferencia entre lo vulgar y lo culto, entre lo prosaico y lo poético, entre lo doloroso y lo risible. No existe diferencia. El antipoema es simplemente un poema al revés, inverso, donde se usan los elementos tradicionales, se usan los elementos tradicionales de la poesía, la rima, el metro, palabras bellas, ¿no? Pero uniéndolos con otros típicamente prosísticos, ¿sí? En prosa, ¿no? Narración de anécdotas, por ejemplo, palabras cotidianas, frases hechas, palabras feas. De este modo, el poema tradicional es ridiculizado, digo, es caricaturizado mediante la hipérbole sardónica de sus rasgos más característicos. Y termina diciendo que el antipoema es así, pues una de las pocas respuestas que se pueden dar en un mundo donde la poesía se vuelve capaz, digo, cada vez más minoritaria y elitista. Es además una palabra irónica porque todo aquello considerado sublime o hermoso por el hombre ha sido anulado por él. Entonces, se infiere del texto que en los poemas tradicionales, se soslayaba
Sí, la E, ¿no? Se soslayaba el lenguaje coloquial. La E. La E sería lo que se soslayaba en los poemas tradicionales. Porque nos dice en el texto que tradicionalmente lo coloquial es prosista, tradicionalmente, ¿no? Esto es, pues, ajeno a la poesía. Vámonos a la pregunta 3. Quisiera que nos alcance a hacer una lectura más antes del receso. Se deduce del texto que, con respecto a la sociedad, el antipoema desempeña una función eminentemente mimética, crítica, ideológica, laudatoria, salamera. Laudatoria es igual que salamera, ¿no? Que alaba, ¿no? En realidad, como dice Carla, sería pues, una función eminentemente crítica, ¿no? Se está ironizando, ¿no? Estamos entonces pues, con el antipoema criticando, ¿no? Si parece me gusta, gracias, Carla, sería la B. Y sí estamos tratando de avanzar rápido para que no nos pasa y nos queda que no alcanzamos a realizar todas las lecturas. Ahora vamos por la pregunta de extrapolación. Dice lo siguiente: la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica y recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamento, pero cuando tiene carácter moderado o grave, se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. Está fácil, ¿verdad? Pregunta 1. Si el desempeño de un trabajador fuera de mal en peor, se podría concluir válidamente que, y vamos acá dice en el segundo párrafo, que la depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o en la escuela, ¿no? Y la capacidad para afrontar la vida. La pregunta 1 decía, si el desempeño de un trabajador fuera de mal en peor, se podría concluir válidamente que, chicos, revisen sus alternativas. Carla dice la D, necesita un tratamiento ya que podría ser indicio de depresión. Y también me parece que dice lo mismo. Ujú. Sí, y vamos avanzando con nuestra lectura. Si el desempeño de un trabajador fuera de mal en peor, se podría concluir válidamente que pues, necesita un tratamiento ya que podría ser inicio de depresión. ¿Sí? Es la D. Y si ese fuera el caso, ¿no? Es posible que el trabajador pues, tenga problemas de depresión, ¿no? Y ahora vamos por la pregunta 2. A la luz de la... ay, estoy moviendo. A la luz de la lectura, dice, ¿no? Si una persona cometiera suicidio, es probable que
nos dice el texto que en su forma más grave, ¿no? De depresión, pues la persona puede conducir, bueno, la persona se puede ver, ¿cómo se dice? Motivado entre comillas, ¿no? Inducido al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero si tiene un carácter moderado o grave, se puede necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. Si una persona cometió suicidio, es probable que... Entonces, Carla dice, ¿qué es la B? ¿Qué dicen los demás? Hay, hay diversos niveles de depresión, digamos así, ¿no? Leve, para moderado o grave, ¿no? Y en el texto nos dicen que en su forma más grave puede conducir al suicidio, ¿no? Sí, sería la B. Si una persona cometiera suicidio, es probable que haya desarrollado pues, una grave depresión en su vida, ¿no? Pregunta 3. ¿O no? No, no tenemos 3, nos vamos a la siguiente lectura. Que todavía creo que vamos a estar atrasados. Bien, chicos, vamos a leer la siguiente lectura. Pues dice así. En febrero de 2019, el precio del paladio se acercó a los $1,440 por onza. eh, por primera vez en la historia. Ahora, la diferencia con el platino, que cuesta $810, es casi el doble. La nueva superestrella en el mercado de los metales incluso superó al oro, cuyo precio es de $1,320 por onza Troy. Hace 10 años el paladio costaba menos de $200 por onza Troy. Este metal noble forma parte del llamado grupo de platino. Ambos metales se utilizan en los catalizadores para automóviles, el platino para los de diésel y el paladio para los de gasolina. Desde finales del siglo XX, la demanda de los automóviles diésel fue creciendo constantemente, desde el 13% de ventas en el 90 al más del 50% en el 2005. La creciente popularidad de los motores diésel se debía a la idea de que eran más ecológicos que los de gasolina. Pero la situación cambió radicalmente después del escándalo de vehículos Volkswagen en septiembre de 2015, cuando se reveló que la empresa había instalado ilegalmente un software para alterar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes en 11 millones de automóviles con motor diésel. Así se disipó el mito sobre su mayor sostenibilidad ecológica. Los gobiernos comenzaron a cerrar los programas de apoyo para la venta de los motores diésel y los automovilistas empezaron a cambiar masivamente a motores de gasolina. En consecuencia, la demanda de los catalizadores de paladio aumentó considerablemente, pero los productores del metal no estaban preparados para este brusco cambio. Según la empresa Johnson Matthey, en todo el 2019, el déficit en el mercado del paladio será aún mayor, puesto que se espera un fuerte endurecimiento de las regulaciones del escape de gases. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que nos dicen que en el año 2019 el precio del paladio se acercó a los $1,440 por onza Troy por primera vez en la historia. El paladio. Eh, Ahora dice la diferencia con el platino, pues que cuesta $810, es casi el doble.
pues casi el doble. La nueva superestrella en el mercado de los metales superó al oro, cuyo precio es de $1,320 por onza Troy. Me supera casi en $120, ¿no? El paladio, $1,440. Hace 10 años, dice, el paladio costaba menos de $200, casi la décima parte de ahora, ¿no? Este metal noble forma parte del llamado grupo del platino. O sea, ambos, tanto paladio como platino, se utilizan en los catalizadores para automóviles. El platino para los automóviles diésel y el paladio para los de gasolina. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Dice que desde finales del siglo XX la demanda de los automóviles diésel, bueno, fue creciendo porque se pensaba, pues, ¿no? Lo que se está buscando últimamente es hacer menos daño al medio ambiente. Pues se pensaba que los motores diésel eran más ecológicos, ¿no? Que los de gasolina. Y por eso que la demanda, la gente quería comprar más carros diésel, ¿no? A motores diésel. Entonces, pues se incrementó la venta de este tipo de vehículos. Pero esto cambió, dice, radicalmente, pues hubo todo un escándalo ocasionado por la fábrica de Volkswagen, ¿no? Que en septiembre de 2015 reveló que la empresa había instalado, o sea, la empresa Volkswagen había instalado ilegalmente un software para alterar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes. O sea, como que un engaño, ¿no? Como que decían que no emitían tanto contaminante, ¿no? Bueno, entonces se disipó el mito sobre su mayor sostenibilidad ecológica. Se hizo que se pensaba que eran automóviles ecológicos, pues eh, quedó atrás, ¿no? Entonces, los gobiernos comenzaron a cerrar los programas de apoyo, inclusive los gobiernos apoyaban este tipo de producción, ¿no? Porque se pensaba que era ecológico. Entonces, la demanda de los catalizadores del paladio aumentó considerablemente, pero los productores del metal no estaban preparados para este brusco cambio. Según la empresa Johnson Matthey, en todo el 2019 el déficit en el mercado del paladio será aún mayor, puesto que se espera un fuerte endurecimiento de las regulaciones del escape de gases. Y tienen ahí la imagen, dice producción en toneladas métricas. ¿Cómo titula este texto? Ranking de los principales países productores de paladio a nivel mundial en el 2017. Productores de paladio. Tienen ahí, pues, Sudáfrica, ¿no? Es el mayor productor. Rusia el segundo, pero bastante bajo, ¿no? Sudáfrica, pues, produce 140.000 y Rusia 21.000. Mucho menos. Estados Unidos, pues, 3.900. Bien, vámonos a las preguntas, chicos. A ver, tenemos por aquí. Pregunta 1. En el texto se informa principalmente que ya hemos visto cómo en el texto se cuenta cómo el paladio, ¿no? Que se utiliza en los motores diésel, ¿verdad? Desplazó en importancia al platino. Se utiliza en los motores
gasolina, así es, ¿verdad? O es al revés. El paladio comenzó a valorarse más porque, pues, se supone iba para los motores ecológicos, ¿no? Los diésel, ¿no? Bueno, la B no es correcto, o sea, los motores diésel utilizan platino porque era ecológico, no, pero diésel usan paladio, ¿no? Sí, la A es la correcta. Cesa. La A, muy bien, Carla, sí, Génesis, gracias, es la B. El paladio viene posicionándose en detrimento del platino. La B hemos visto que no es cierto, ¿no? Los motores diésel utilizan paladio, no platino. C, los motores de gasolina usarán más paladio en el futuro. Tampoco utilizan platino. Y vamos ahora a la pregunta 2. El verbo disipar, ¿qué significa? A ver, disipar, desautorizar una falacia, aclarar un cuento, esclarecer una leyenda, eh, examinar un mito o desmentir un embuste. Y pues sería el ave, ¿no? Desmentir un embuste, porque la idea de que los motores dicen tenían mayor sostenibilidad ecológica era pues un embuste de Volkswagen, ¿no? De la empresa. Que puedo escribir todo. ¿No? Sí. Ahí me quedan chicos, les dejo pensar. ¿Cómo les parece? Ya, comenzamos. Bueno, chicos, sí, porque se está decidiendo. Estoy equivocando. Bueno, chicos, seguimos, seguimos. Yo soy presente ¿no? Pregunta 3. ¿Es compatible con la tabla estadística afirmar que los 5 países oferentes de paladio que ahí aparecen, vean su imagen, pregunta por lo compatible? A ver. A, se han vuelto los más ricos del planeta, pues produjeron ingentes cantidades eh, de ese metal. Nos hablan del paladio, ¿no? Se han vuelto los más ricos del planeta, pues produjeron ingentes cantidades de ese metal en el 2017. Y a ver qué tenemos por aquí. Vamos a la imagen. Sí. Ranking de los principales países productores de paladio a nivel mundial en el 2017. ¿Sí? La pregunta es, si es compatible con la tabla estadística afirmar que los 5 países oferentes de paladio que ahí aparecen
se han vuelto los más ricos del planeta, pues produjeron ingentes cantidades de ese metal en el 2017. En este caso, los 5 no, porque en todo caso puede ser Sudáfrica, ¿no? B, han dejado insatisfechos a los demandantes de dicho metal porque su producción ha sido insuficiente. La C dice, han satisfecho la demanda de dicho metal, permitiendo así el equilibrio entre la oferta y la demanda. En todo caso, la B nos decían en el texto, ¿no? El precio del paladio en febrero de 2018 pues ha superado los $1.400 de la onza Troy, ¿no? Y una razón de este valor, ¿no? Que alcanzó los 1.440, ¿no? Se debe a que este metal pues es escaso en el mercado. Como ustedes ven, en todo caso, solo lo tendría en grandes cantidades Sudáfrica, ¿no? La B sería, chicos, la B. Porque la D incluso dice promueven el respeto al medio ambiente porque estimulan la producción de motores diésel o están comprometidos con la sostenibilidad ecológica ya que producen motores de gasolina masivamente. Es escaso en realidad por lo que vemos el paladio, ¿no? Sería nuestra respuesta como ese Génesis la B. Vamos a nuestra pregunta 3. ¿Es compatible con la tabla estadística decir que los 5 países oferentes de paladio que ahí aparecen han dejado insatisfechos, ¿no?, a los demandantes de dicho metal porque su producción ha sido insuficiente? Pregunta 4. Se infiere del texto que mientras estaba vigente el mito de sostenibilidad ecológica de los motores diésel, es decir, cuando no se descubrió el engaño de Volkswagen, se creía pues que los motores diésel eran más ecológicos, ¿no? Y por eso su venta incrementó, la demanda del paladio incrementó. Y además fue por eso que los gobiernos promovieron programas de venta de estos motores, ¿no?, subvenciones. Pero como todo fue un engaño, se deduce que en el tiempo que duró este engaño, digamos así, la A, ¿verdad? Gracias, gracias que me dio. Se estaba contaminando más la atmósfera de lo que creíamos, como decía, ¿no? Estaban contaminando perniciosamente la atmósfera del planeta, pues estaban engañando, así estaban contaminando con diésel también, ¿no? Bien, chicos, les dejo con el receso y regresamos luego con la quinta pregunta, ¿sí?